Muy bien, seguimos en Paradigma por Canal 10 y en la 93.1 Identidad Correntina. Juan Domingo González, mucho gusto, buen día. Buen día, Luis, un gusto estar en el programa. Bueno, Juan Domingo, hijo de un amigo del SOT, compañero, un saludo a tu papá. Bueno, y bueno, el tema de el peronismo, el tema del Partido Justicialista, todo ha tenido, digamos, desde el año pasado hasta hoy, una serie de reacomodamientos, de nuevos desafíos. Vos estuviste ¿cuánto tiempo como presidente del Consejo Deliberante? 3 periodos. 3 periodos. 2015, 2016, 2017. ¿Y con cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 36. Y en la edad de otros que te antecedieron, ¿cómo anduviste? ¿Eras el más joven? Los antecedentes, según el doctor Urquijo, sí, que fui el más joven y de los pocos que he podido hacer 3 veces consecutivas sin ser viceintendente, digamos. Sin ser viceintendente, es decir, electo ahí por el mismo consejo. Exacto. Bueno, tomemos, en esos 3 años hubieron situaciones políticas totalmente distintas a la conformación que hoy tiene el Consejo Deliberante, y por supuesto el oficialismo tenía una mayoría absoluta y eso hacía que todo el tratamiento tuviera otros parámetros. Vamos a dar vuelta a la página. Hoy estás terminando tu mandato como concejal. Y bueno, ¿cuál es la experiencia en estos meses? Ustedes, desde la oposición, ¿cuál es el debate? ¿Cómo se integran las comisiones? ¿La participación en cada una? Sí, la composición, como bien decís, ha cambiado, ¿no es cierto?, desde el 10 de diciembre a la fecha, donde de existir 2 bloques dentro del Consejo Deliberante, hoy existen 3. Está el bloque del Partido Justicialista, el bloque de ECO y el bloque del Partido Liberal. Eso hace que, obviamente, la diagramación del Consejo y la conformación de las comisiones, bueno, tenga distintas características. Yo creo que después del 10 de diciembre, después de un año electoral intenso y en el inicio de una gestión, se está dando, como creo se dieron en los primeros periodos de las últimas gestiones, ¿no es cierto? Donde se requiere, después de la voluntad popular que se manifiesta y se elige un intendente, se requiere que el Ejecutivo cuente con las herramientas para llevar adelante su plan de gobierno. Y bueno, en eso la mayoría, por lo menos, de los integrantes de cada bloque hemos interpretado de esa manera. Y si la ciudadanía de Goya eligió el camino de una nueva gestión para el intendente Osela, obviamente el primer año debe contar con las herramientas para poder avanzar con su plan. Así que tanto en la conformación de las comisiones, de la elección de la autoridad de sus propias comisiones, hasta inclusive en la elección de las autoridades del Consejo allá por diciembre, ha habido muchas conversaciones, ha habido mucho diálogo y bueno, se ha avanzado con amplitud del criterio de que tenemos que avanzar desde los consensos. Juan Domingo, en la práctica, como legislador comunal, lo que la ciudadanía pide es de que haya un debate sincero, fundamentado, que se discutan las cosas y que cuando se toma una posición, que puede estar de acuerdo o no con la propuesta, en forma parcial o en forma total, eso se haga con fundamentos, con argumentos, pero siempre dentro de un espíritu
positivo, digamos, de hacerlo mejor para Goya. ¿Cómo vienen las discusiones? ¿Cómo en estos meses, cómo fueron las distintas reuniones de trabajo? Con esa mirada, Pato, con esa mirada. La verdad que la conformación nueva del Consejo también, a pesar de que existe otro escenario, digamos, ¿no? Como te decía recién, la mirada fue esa, la mirada de mirar para adelante, de tratar de que cada uno de los temas que hasta ahora se trataron, que tienen que ver básicamente con necesidades que ha planteado el Ejecutivo de avanzar con cuestiones que hacen a que ellos consideren que sean si vimos el tema de la inversión en maquinaria, exacto, el convenio con Banco Nación, Fideicomiso. Exacto, esa es una herramienta muy importante. No podemos estar en desacuerdo en cuestiones tan importantes como la de adquirir, ¿no es cierto?, camiones, maquinarias para el municipio en un sistema que tiene muchos beneficios como el sistema leasing. Entonces hubieron cuestiones en este transcurrir del 1 de marzo que hicieron a que avancemos en ordenanzas importantes. Claro, porque si bien la gestión cambió en diciembre, la actividad en sí del Consejo tiene un mes y pico nomás. Exacto. Y nosotros habíamos trabajado mucho también en ordenanzas anteriores en relación al mismo tema, donde se adquirieron camiones y maquinarias para Goya también. Hay una cuestión que hoy está siendo debatida en la comunidad. Aquí estuvieron Dacio Agretti y Alejandro Manacero, digamos, defendiendo la posición de los arquitectos en cuanto a la ordenanza del proyecto Goya, y cuestionan fundamentalmente de que no se pueda construir en altura absolutamente nada en un radio que es muy importante, el centro mismo de la ciudad, y eso se aprobó estando vos como presidente. ¿Qué visión tenés de ese tema? ¿Cómo analizás vos la situación? Cuando nosotros tratamos el tema en el recinto y fue aprobada esa ordenanza, después de la aprobación ya hubieron planteos, ¿no es cierto?, donde el intendente en ese momento tuvo la idea de vetar en un principio todos los artículos de esa ordenanza al poco tiempo. Luego se produjo un veto parcial de la ordenanza, que es el que, ¿no es cierto?, hoy está los que quedaron activos, digamos, los que están generando este conflicto. A mí me pareció en su momento que era una ordenanza, eso se trató sobre tabla, por ejemplo, Pato, ¿no? Entonces, yo fui de los que planteó que esa cuestión merecía un respeto, digamos, ¿no? Y de respeto trabajarlo con mucho más tiempo, trabajarlo con mucha más participación de diferentes, ¿no es cierto?, actores y sectores involucrados. Y bueno, al tratarse sobre tabla, al vetarse parcialmente una ordenanza de estas características, sin dudas, bueno, hasta es natural que hoy tenga consecuencias, ¿no es cierto?, de estas características. Yo lo que digo es que en este proceso de debate, en el cual están involucrados los arquitectos, Proyecto Goya, bueno, el Ejecutivo Municipal, viendo cómo puede resolver la cuestión, creo que hay que sumar un factor a la participación del debate, y que es el factor del trabajo, ¿no es cierto? Yo quiero así públicamente manifestar de que por las razones de trabajo no he tenido todavía tiempo de buscar, y les decía el otro día a Dacio, Agretti y Alejandro, hay que buscar las actas, las constancias en las comisiones donde se discutió eso, con qué técnicos, porque no es necesario que vos seas un ingeniero en construcciones
para tomar la decisión, pero sí te tenés que informar. Exacto. ¿Cómo se hizo la fundamentación de todo eso en algo que es tan trascendente para Goya? Y no lo habíamos conversado nosotros nunca fuera de cámara con Juan Domingo, pero realmente cuando se dice que un proyecto de esa trascendencia se trata sobre tabla, estás tomando a la ligera algo que concierne a toda la comunidad, a su desarrollo y al futuro. Sí, es decir, sí. Bueno, veamos hoy, por ejemplo, en lo personal tuyo, ¿cuál es tu posición en función de las fuentes de trabajo que genera la construcción y cómo armonizar un poco, preservar el casco histórico, que Goya tenga esos edificios que son significativos de toda una época, se mantenga ese ambiente colonial en un montón de cosas, pero que no se prohíba totalmente la construcción? Exacto. Mira, yo soy de la idea de que las normas, y de la legislación local en este caso, siempre el espíritu debe estar, de una norma debe estar vinculado a una realidad, ¿no es cierto? No podemos estar legislando cuestiones que no tengan que ver con nuestra realidad, con la idea de nuestra vida cotidiana y demás. Teniendo en cuenta obviamente lo anterior, pensando en qué se va a legislar para adelante. Y en ese sentido nosotros en municipios como los nuestros, en provincias como las nuestras, donde el desempleo, los niveles de desempleo son muy elevados y donde una de las actividades que de a poquito se fue reactivando en este último tiempo es la construcción, no podemos dejar de pensar a la hora de legislar en todos los aspectos y en todos los factores, ¿no es cierto? Acá en el medio de la discusión entre sectores idóneos con respecto al tema y organizaciones que tienen su preocupación activa con respecto a la cuestión, yo soy de la idea de sumar a otros actores de esta situación, a la UOCRA, a las diferentes organizaciones que están conformadas por sectores comerciales. Desde pasando, ¿no es cierto?, el área de la construcción, desde los albañiles, pasando en la construcción trabajan carpinteros, gente que trabaja con la madera, con el aluminio, electricista, plomero, el corralón que tiene sus empleados, la maderera, los comercios de artículos de electricidad, es decir, un movimiento alrededor de la construcción y la generación de empleo en relación a este tema, hace que nosotros debemos ser muy cuidadosos a la hora de analizar un tema que en algunos aspectos perjudique la reactivación de esta actividad, ¿no es cierto? Entonces yo sumo esa cuestión a este debate porque a la hora de legislar no podemos hacer caso omiso a esa cuestión, ¿no? Acá detrás hay familias, detrás uno, siempre con el espíritu de que sea lo mejor para Goya, como bien decías vos sí, al principio, en función de una legislación, pero creo que amerita un debate serio y teniendo en cuenta todas estas cosas. Bueno, esa es una cuestión que seguro va a estar nuevamente en el debate, en las sesiones de ustedes. Y el otro día estuvo Lesteime, que está en el mismo bloque que vos, con una serie de inquietudes y proyectos y conocimientos en el tema educativo y en un montón de cosas. Ustedes, y de acuerdo a tu experiencia ya en el Consejo, ¿cuáles son los temas que te interesan más promoverlo, que ocupan tu atención, digamos, para este año? Mira, nosotros trabajamos en estos últimos años, cuando me tocó presidir el Consejo, mucho en el fortalecimiento institucional, ¿no es cierto? A mí me parece que
que en tiempos donde por ahí las instituciones están pasando un momento delicado de todo punto de vista, creo que el fortalecimiento de las instituciones debe ser mirado de otra manera, ¿no? Una de las cuestiones hacia adentro, y después sigo con otras, una de las cuestiones hacia adentro es que quiero promover una capacitación y formación para instituciones, para ciudadanos en particular, en formación legislativa. Quiero que el Consejo sea un espacio donde podamos formar a las personas interesadas en cómo funciona un órgano legislativo local, un órgano colegiado, en función de esto, ¿no? De que se dan discusiones o debates que tienen que ver con el futuro de nuestro municipio en este caso, y las personas que estén interesadas no solamente en ser concejales, sino también en participar en la vida ciudadana de Goya, puedan tener un espacio donde capacitarse, donde formarse, inclusive los propios concejales, inclusive el mismo cuerpo administrativo del Consejo Deliberante, que tiene una vasta experiencia, y que desde esa capacitación también podamos formar hacia municipios vecinos, ¿no es cierto? Nosotros a veces hablamos con concejales de San Isidro, hablamos con concejales de Carolina, y están en un proceso, ¿no es cierto?, de formación constante, porque todavía no cuentan con las herramientas que un municipio como Goya puede contar, y desde esa experiencia podemos aportar mucho. Además, en el Consejo hay como una maraña de información, de ordenanzas, de temas, donde hoy la tecnología te permite ir resumiendo más, pero seguramente en la práctica terminan preguntándole al doctor Urquijo, sí, bueno, la cámara, sobre tal o sí, cual tema, porque ese fortalecimiento como institución en el funcionamiento conlleva también de que haya, digamos, la practicidad para todas las ordenanzas, y de las que están vigentes y son imposibles de aplicar, porque vos dijiste hoy que las normas tienen que salir de la vida real de la comunidad. Pongamos un caso, el referido al tránsito, tienen para trabajar un montón, porque hay ordenanzas que establecen una cosa y una realidad que te va llevando a exacto, otra. Entonces, ¿para qué vas a hacer una ordenanza que es imposible? Ahora, la Cámara de Diputados nos invitó a conocer el trabajo de digesto que hicieron de la Cámara, que seguramente vamos a participar en Corrientes, y vamos a ver cuáles fueron los mecanismos, cuáles fueron los procesos que se desarrollaron para llegar al digesto final. Nosotros, en materia, por ejemplo, de tránsito, es una cuestión que bien planteás, ¿no es cierto? Podemos tener muchísimas ordenanzas, pero la realidad nos fue llevando a que pasamos de la ciudad de las bicicletas a la ciudad de las motos. Hoy tenemos más de 45.000 motos registradas en nuestro municipio. Es una problemática. Vamos a tener que aprender a convivir con esa realidad y a legislar en función de esa realidad. Sí. No podemos seguir teniendo los fines de semana y entre semana tantos accidentes de tránsito, muchas veces con consecuencias fatales. Y es una realidad que día a día los vecinos por ahí nos plantean, desde los estacionamientos relacionados, me estoy acordando en este momento, alrededor de la Plaza Mitre, pasando por prohibiciones. Es un tema muy complejo, donde vos tenés que partir, es decir, Goya está adherida a la Ley Nacional de Tránsito. Eso, casco urbano de la ciudad, es inaplicable. Exacto. En muchísimos artículos, y tampoco podés hacer una ordenanza que deje de ver esa realidad. Tiene que partir de ahí, porque la familia que no tiene recursos, que la única forma de movilizarse, los 4 de ese hogar, o la mamá con los 3 hijos en la moto, yo no digo que eso se permita, pero vos tenés que ver, le decís, señora, esto está prohibido, pero le brindamos esta oportunidad porque
se organizó el transporte público de esta manera, está, bueno, mil cosas, porque no sé, no le va a decir, vaya y tómese un remis que le salga 200 pesos. Es así. Así que, partiendo de esa realidad, es toda una tarea de buscarle soluciones y que no haya la gravedad que hay ahora en el tránsito, ¿no? Sí, la verdad que es un gran desafío. Nosotros siempre tenemos comunicación, ya sea a través de reuniones formales y comunicaciones informales también con el director de tránsito. Es una gran problemática, él ha trabajado mucho también en su etapa como concejal en esta cuestión, así que bueno, es un trabajo que lo tenemos que hacer todos juntos, porque acá la mano dura solamente no es la solución, digamos, ¿no? Siempre tenemos que ver una mirada integral, donde debemos saber que todos somos partícipes. Nosotros del Consejo Deliberante, tratando de dictar las mejores ordenanzas, o las que consideramos que se adecúan mejor a la realidad, la ciudadanía, ver las alternativas, como bien decís, el Ejecutivo también trabajando en eso. Así que bueno, creo que hay muchísimas cosas que tienen que ver con que Goya pueda superarse. Hoy día el tema de la capacitación y trabajar fuertemente en ver cómo se atraen las inversiones a ciudades como las nuestras, tiene que ser una cuestión de Estado. Hoy día yo veo que la situación del país está generando cuestiones muy profundas en lo económico en nuestro municipio, pero que nosotros contamos con una herramienta muy importante que es el parque industrial, que se viene trabajando muy bien en términos de organización y administración, pero creo que debemos inclusive profundizar el debate a la hora de proponer ideas de que se puedan venir a generar industria, inversiones. Por suerte, cuando mencionás el parque industrial, no entró en el centro de la disputa política y se avanzó. Exacto. Más allá de los es un ejemplo se fue aportando de la provincia, de la nación. Exacto. Y el municipio ha continuado. Es una política de Estado claramente, y que seguramente el gran desafío hoy día es capacitar cada vez más a los goyanos y que se generen realmente ya inversiones en materia industrial, ¿no es cierto? Porque bueno, esta charla fue como un ejercicio previo para entrar en calor nomás, para que vos te distiendas un poco. Y vos sos un joven político y peronista de la Cámpora, con toda una trayectoria y marcando un lugar dentro de ese gran espectro que es el movimiento peronista, el movimiento justicialista, donde hoy hay dentro, hablemos del peronismo, una realidad a nivel nacional que es todo un embolleré todavía de figuras que no se acomodan. En Corrientes, por la elección de gobernador, se hizo un aglutinamiento que no es unidad, porque así los grandes puntos de referencia, Fabián Río, Camao Espínola, Martínez Llano, la misma estructura del PJ, los intendentes, los exintendentes, eso hace todo algo muy heterogéneo. ¿Cuál es el papel de ustedes como jóvenes así dentro de ese esquema? ¿A qué están apuntando? ¿Cómo se van a posicionar en Goya y en la provincia? Y dejémoslo en la parte de nación por ahora. Sí, lo toco como análisis global, que el peronismo en todo el conjunto a nivel nacional, provincial y local está pasando por uno de los peores momentos en términos institucionales, en un contexto democrático, en uno de los peores momentos de su historia, ¿no es cierto?
a nosotros acá nos repercute fuertemente. Se ha perdido el gobierno nacional, no se ha podido lograr el objetivo de la provincia, se ha perdido el gobierno municipal y se han perdido en la provincia municipios importantes, Capital, Goya, Curuzú, Guatiá, ¿no es cierto? Donde la verdad que hace que estemos en una crisis de las más importantes de los últimos años. Partiendo de esa base, creo que el peronismo de acá en adelante va a tener lamentablemente mucho tiempo para reorganizarse, para que podamos volver a ser opción de poder en municipios, en la provincia, y creo que ese proceso va a tener que, hoy día el Partido Justicialista está intervenido a nivel provincial, nacional, no sabemos qué va a pasar en la provincia. Nosotros somos de la idea con el equipo que venimos trabajando de que de aquí en adelante los liderazgos deben tener la legitimidad del afiliado dentro del Partido Justicialista. No podemos pensar en un peronismo sin una interna, no podemos pensar en un peronismo que otra vez los actores que vos nombraste se junten en una mesa porque tienen diputados, senadores, algún intendente, algún concejal, armen una lista, le pongan el nombre unidad y volvamos a tener los mismos liderazgos que nos llevaron a esta situación. Entonces creo que es un momento muy difícil, que nos va a llevar mucho tiempo volver a ser opción fuerte de gobierno en municipios importantes como Goya y en la provincia, pero que sin duda es un gran desafío donde los verdaderos peronistas vamos a tener que ponerle el pecho a las circunstancias y los liderazgos van a tener que surgir de la legitimidad, del voto legítimo y del acompañamiento del afiliado, que ahora, hace mucho tiempo no se da, Pato. Ahora, previo, pongámonos en esta fecha del año pasado, cuando Fabián Ríos decide, porque de ahí se decidió, estratégicamente consideraron que le convenía adelantar las elecciones en el municipio de Corrientes, se pierde esa elección, lo cual significó un cambio total en la estrategia, y después se habló de una unidad del peronismo detrás de la candidatura de Camao. Lo que yo, con toda modestia, opino es que nunca se resolvió en una interna, como decís vos, entre Camao y Fabián Ríos, quién lideraba el tema. ¿Y por qué digo nunca se resolvió? Porque si yo te digo, sí, está bien, Juan Domingo, vos vas a ser el candidato, yo te apoyo, pero ese día que hay que trabajar, todo lo que hay que apoyarte en verdad, después se retasea o no va con toda la intensidad, terminan los resultados que hubieron. Así es. ¿Cómo resuelve el peronismo? Primero, para mí son las dos piezas claves que tienen o tenían poder, Fabián Ríos y Camao. Y el estratega, que si vos analizás la información hoy, sigue siendo un jugador fundamental, Rodolfo Martínez Llano. Entonces, tenés como que, y como yo tengo un montón de años más que vos, y no tanto. A Camao lo conocemos medio juntos porque cayó al peronismo, se afilió hace poco. Pero en el caso de Fabián Ríos, de Martínez Llano y de otros de la cooperativa, llámese Prulla o el que vos quieras, de los otros más grandes, es una historia como que se repite, ¿viste? Es decir, esos que perdieron, y que perdieron para mí la mejor oportunidad que tuvo el peronismo desde Julio Romero, ¿cómo sigue la historia ahora? Fue una gran oportunidad con el gobierno nacional en su momento, sí, en el 2013, y con una situación un poco más desventajosa como la del 2017, ¿no es cierto? Pero que también
el peronismo llegó a tener el mismo candidato, donde eso es importante, tener un candidato que ya esté instalado, que la gente ya lo conozca por alguna gestión que haya hecho, en este caso en el municipio de la capital y demás. Y errores se cometieron muchísimo, y actores del peronismo que no hicieron otra cosa que perjudicar a nuestro espacio, al espacio de Juan Domingo Perón y Eva Perón, en todos esos años, fueron los que en definitiva tuvieron nuevamente, ¿no es cierto?, en sus manos las decisiones de diferentes estrategias. Y la verdad que caímos nuevamente en un peronismo donde se priorizó las listas de legisladores provinciales, donde no se pudo diagramar inclusive una estrategia comunicacional de la mejor manera, no se peronizó la campaña, pero bueno, son cuestiones por ahí estratégicas comunicacionales que pueden tener un debate interno. Hacia adelante, lo que sí estoy convencido, y es por hablar con muchísimos compañeros de diferentes puntos de la provincia, es esta cuestión, que la legitimidad tiene que ser a través del voto, se tiene que producir una ineludible renovación generacional y dirigencial, porque sí, por ahí hay muchos compañeros jóvenes con pensamientos antiguos, y hay muchos compañeros de gran trayectoria con pensamientos y con ideas de aportar y de cambio hacia adelante. Entonces, se viene un proceso muy difícil, que seguramente van a estar los que siempre priorizaron el kiosco, la cooperativa, pero confío en que el peronismo resurja, tenga una renovación de dirigentes con ganas de realmente transformar la provincia y transformar los municipios. Así que creo que nos va a llevar tiempo, pero es un proceso que va a requerir de mucho compromiso. Claro, además, por las experiencias en otras oportunidades, cuando vos tenés la elección presidencial, que es la que se avecina, Corrientes termina fracturada medio todas las fuerzas políticas, y en este caso en el peronismo. Así que bueno, esta primera charla y este panorama, recién nos encontramos este año, ya te vamos a invitar en otra oportunidad para ir siguiendo y viendo qué opina la gente joven de cómo se va acomodando, porque el peronismo es protagonista siempre en el escenario político correntino. Lo que determinó de que solamente haya conseguido un gobierno elegido y que no terminó el mandato, don Julio Romero, siempre fueron las divisorias internas. Y ahí sí te sumo la cuestión generacional esa que hacía referencia recién. Compañeros de nuestra generación, con 36 años, no hemos tenido nunca, desde que nacimos, un gobierno peronista. Claro. Entonces, la visión es, o tuvimos alguna vez, o no lo tuvimos nunca, digamos. Sí, ¿no? Entonces, hay un gran... Fue electo en el 73, claro. Se terminó en el 76. Entonces, creo que hay que repensar el peronismo muy profundamente, digamos, ¿no? Un gusto compartir con vos, y estamos, en cualquier momento nos comunicamos nuevamente para tener una charla, y en especial con el tema del proyecto Goya, que yo creo que se va a discutir ahora en serio en el Consejo Deliberante, y que cada cual ponga su fundamento. Totalmente. Muchas gracias, Pato, por la invitación. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Muy linda la instalación del canal. Bueno, gracias. Nosotros seguimos en Paradigma y ya volvemos.